Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, bienvenido a este tema 4 de la serie de la Semana Santa, la Semana de la Pasión. Les agradecemos que nos estén acompañando en esta serie y bueno, este día es de intensa actividad. Prácticamente en lo que es el día de nuestro calendario cristiano, fue poco en realidad lo que se hizo. No menciona la Escritura mucho, solamente que cuando estaba por empezar el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Marcos 14:12 menciona esto, que era cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Esto, Mateo 26:17 dice lo mismo, y solamente que los apóstoles sabían, y el pueblo de Israel, que el día jueves de nuestro calendario era de preparación. Todo el mundo andaba comprando, haciendo el pan, preparando el cordero, haciendo todos los preparativos, juntando la leña, yendo al mercado, consiguiendo las hierbas amargas que se consumían como parte de la celebración de la Pascua. Estaban viendo, arreglando la mesa, todo era arreglos, preparación. Y los discípulos, al darse cuenta que todo eso se estaba haciendo en la comunidad y ellos también participaban, entonces se acercan a Jesús y le dicen: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esto lo dice Marcos, también lo dice Mateo, capítulo 26. Lucas en capítulo 22:7 menciona de esta manera: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús les dijo, el verso 15: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, cuando los apóstoles le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?, la Escritura menciona que él fue, los mandó a una casa y le dijo: el Señor quiere celebrar aquí la Pascua. Y entonces ahí, en lo que es el llamado aposento alto, una casa de doble planta, ahí es una persona pudiente, una persona que tenía buenos recursos para tener una casa de 2 plantas. En tiempo de Jesús que era una persona de clase media alta. Y ahí entonces le cedió la parte de su casa para que el Señor preparara la Pascua. Los apóstoles entonces fueron y consiguieron el cordero, todo lo que conseguían, lo que necesitaban, amasaron el pan, lo hornearon, prepararon todo en ese lugar. Y solamente estaban esperando el toque de la trompeta que señalaba el inicio de la fiesta de la Pascua. Esto sucedía el jueves a las 6 de la tarde. Por eso ahí puede haber cierta confusión, les decía en los estudios anteriores, porque en nuestro calendario cristiano pues es diferente la medida del tiempo. En los hebreos el día viernes empezaba el jueves a las 6 de la tarde, a la puesta del sol. Y entonces sonaban el shofar, sonaban la trompeta, declarando que iniciaba la fiesta de la Pascua. Entonces ya lo que sigue es, es que ya estaban listos en ese aposento alto para celebrar la Pascua, que, como ya lo habíamos dicho, esta fiesta es conmemorativa de la salida de Israel de Egipto, cuando fueron liberados de la esclavitud para llevarlos a la montaña de Dios. El capítulo 13 del Evangelio según San Juan dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, es decir, como preparativos en el día jueves, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, me llama mucho la atención este pasaje, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, nos habla de un Dios que está poniendo detalle de cada uno de los aspectos que tenía que ver con el demostrarle a sus discípulos el amor, su evangelio. Dice: los amó hasta el fin. Y bueno, entonces empiezan a comer la Pascua. En la Pascua cantaban algunos salmos de la Escritura, como era costumbre en la fiesta de la Pascua. Hicieron la liturgia normal como hebreos,
cantaron los salmos, recitaron el Shema, recordaron la escritura de Éxodo 12, que tiene que ver con la fiesta en sí, el origen de la fiesta de la Pascua. Pero aquí, una vez que habían celebrado la Pascua, mientras comían, eso tuvo que ser ya después de las 6 de la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y aquí se estaba refiriendo obviamente al cuerpo que él iba a resucitar al tercer día, al cuerpo que iba a ser entregado, al cuerpo que según la profecía de Isaías iba a ser molido, triturado por causa de nuestros pecados. Entonces, para instituir entonces una nueva alianza, la preparación de una nueva alianza era la entrega de su cuerpo en sacrificio. Pero luego dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la nueva alianza que por muchos es derramada para el perdón de pecados. Y aquí está el otro elemento fundamental en la cena del Señor. Primero el cuerpo, el pan, que obviamente, como era la fiesta de la Pascua, era un pan sin levadura. Y también la sangre, dice que es su sangre con la que establece un nuevo pacto. Y aquí hay un trasfondo o un significado muy, muy profundo y especial. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel a través de la ley, pero aquí, como explica posteriormente la carta a los Hebreos, que el testamento no es válido hasta la muerte del testador. Entonces Jesús con su muerte está sellando el antiguo pacto, el antiguo testamento, para abrir lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, aunque los escritos, si hablamos del canon bíblico, empiezan con los evangelios, en realidad el nuevo pacto de Dios inició en la cena del Señor, en la fiesta de la Pascua, donde Él estaba instituyendo ese nuevo pacto que lo sellaría ese mismo día. En tiempos de los hebreos, ya era la fiesta de la Pascua, el jueves a las 6 de la tarde, y al siguiente día, a la siguiente mañana nuestra, pero que es el mismo día de los hebreos, Él sellaría este pacto con su sangre, derramándola en la cruz donde fue crucificado. Entonces aquí inicia en realidad el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, da por terminado el viejo, explica el escritor a los hebreos. Por lo tanto, el pacto que Dios tenía con Israel queda en el pasado. Se establece un nuevo pacto, la nueva alianza para todo aquel que cree. A los que no son nacidos, dice Juan, de voluntad de hombre, de carne, de sangre, sino de Dios. A todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Inicia este pacto a través de su sangre, que es considerado un nuevo tiempo de salvación, donde nace la iglesia. Es el pueblo del nuevo pacto. La iglesia es el pueblo de Dios actualmente. Ya no lo es Israel. Israel lo fue. Tiene algunos privilegios, algunas bendiciones heredadas por ser el pueblo que con el pacto inicial, las ramas originales, como dice la Escritura, de donde vino el Mesías de sangre hebrea. Pero ahora Jesús termina ese pacto con Israel e inicia un nuevo pacto. Y va ligado con su sangre y el perdón de los pecados. Y luego dice una frase muy hermosa y memorable, dice: les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y bueno, esto es bien hermoso. Yo me siento muy emocionado al pensar que Jesús dijo: me voy a privar ya del fruto de la vid porque yo lo voy a volver a tomar cuando esté en mi reino, es decir, allá en la santa, en la cena de las bodas del Cordero, que es entonces ya lo que sigue en el evento donde Jesús volverá a tomar el fruto de la vid con su nuevo pueblo. Esto sucedió en la noche del jueves nuestra, ya la fiesta de la Pascua de los hebreos. Y luego, después de eso, nos vamos al Evangelio según San Juan, porque ahí en el capítulo 12 dice la Escritura que se levantó de la cena
Una vez que terminaron esta ceremonia, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla. Y bueno, ahí hay una historia también que Pedro se niega, diciendo que él no es digno, ¿verdad? Que no debería ser eso. En el ambiente hebreo solamente los niños, los esclavos, los siervos, las mujeres lavaban los pies a los extranjeros como un acto de generosidad, ¿no? De un acto de dar la bienvenida al que viene de lejanas tierras, pero un varón hebreo jamás lavaba los pies. Y sin embargo ahora tenemos en esta imagen a Jesús mismo lavando los pies de los discípulos, convirtiéndose en el servidor de ellos. Eso produjo pues obviamente el desconcierto de Pedro y con su temperamento, ¿verdad?, arrebatado. Le dice: no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Como dice, pero él estaba en un estado de dignidad diciendo: es que yo no debe ser, en todo caso yo te los debo lavar a ti. Nunca los he lavado, pero yo a ti sí te los lavo, Señor. Pero no es correcto que tú me los laves. Pero bueno, pasando esa historia, no entrando en mucho detalle, la enseñanza de Jesús la encontramos en Juan capítulo 13, verso 13, donde dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, siendo Señor y Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí es algo muy, muy fuerte sobre la vida que debemos llevar los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, porque si bien es cierto, los hebreos no estaban dispuestos a lavar los pies de nadie, ahora en el nuevo pueblo de Dios, en el nuevo pacto, dejando atrás el pacto de los hebreos, dice: ahora tienen que lavarse los pies unos a otros. Considérense pues servidores los unos de los otros. Considérense siervos de la justicia, esclavos de la justicia unos a otros, diciendo: yo estoy para servirte. Ese es el espíritu del discipulado cristiano, una vida de servicio a los demás. Y luego recalca en el verso 15: porque ejemplo les he dado para que también ustedes hagan como yo lo he hecho. Después de esa situación tan insólita y frustrante para Pedro y desconcertante para todos, inmediatamente, dice, habiendo dicho esto, anuncia la traición de Judas. El espíritu de Jesús se conmovió, se turbó, dice otra versión. Y luego testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y ahí empiezan los apóstoles a decir: oye, pues ¿quién será? Qué gacho, qué mal está esto. ¿Qué seré? ¿Acaso seré yo, Señor? Y ya no aguantan la inquietud, la tensión que provoca esta declaración. Juan estaba recargado en las piernas del Señor, ahí cerquita. El discípulo chipilón, le decían, bueno, el consentido, el discípulo amado, y le dicen: pregúntale tú que estás cerquita, y le hacen decirle en la noche: pregúntale, Señor, ¿quién es, Señor? Y entonces Jesús estira la mano, toma el pan, lo moja en el jugo de uva, dice: el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y aunque dijo la respuesta, pues no se dieron enterados, no entendieron. En ese momento Judas estaba haciendo lo mismo. Y bueno, ya el Señor le dice: lo que vas a hacer, Judas, hazlo pronto. Recuerden que el día de ayer, el miércoles, terminamos con ese complot de que Satanás entró en Judas y que Judas fue y se ofreció como el traidor que entregaría en manos del Sanedrín a Jesús. Eso se maquinó la noche anterior, Jesús ya lo sabía y les dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los demás pensaron que lo había enviado a comprar más provisiones porque pues estaban en la cena, a lo mejor se le olvidó algo y como era el tesorero, pues él fue a hacer las compras, y así pensaron los demás. Pero bueno, Jesús sabía, le estaba diciendo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, me vas a entregar, ve y dile a los demás, ya sabes dónde encontrarme. Seguido esto, sigue
un hermoso pasaje donde viene el nuevo mandamiento. Juan 13:34 les dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, así también ámense ustedes unos a otros. Y luego pone ese mandamiento como el distintivo, como esa insignia que deben de llevar los hijos de Dios. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros, si hay aceptación el uno hacia el otro, si hay perdón el uno hacia el otro, o en última instancia, como dijera Pablo, si se soportan unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Y después de dicho el gran mandamiento, ahora Jesús predice otra traición, bueno, no traición, pero una negación, que suena también a traición por el acto en sí, que nosotros consideramos un acto cobarde, pero está cargado de gran emotividad también. Jesús predice la negación de Pedro. Juan 13:36, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy ya no me puedes seguir ahora, me vas a poder seguir después. Pero Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese temperamento arrebatado de Pedro. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sorprendido Pedro dice: no, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos que estaban ahí dijeron lo mismo: no, Señor, no te vamos a negar. Pero bueno, usted conoce la historia, cómo esto sucedió en esa misma noche. Más adelante lo vamos a ver. Y después de esto Jesús empieza a dar una serie de enseñanzas también. Ya la cereza del pastel de la universidad de los 3 años y medio, presencial 24/7, que anduvo con sus discípulos entrenándolos en todo. Ahora veía Jesús la preocupación de los discípulos, porque ellos sabían ya pues que llegaba pronto la hora en que el Señor iba a ser entregado, en que Él tenía que dar su vida. No sabían cómo iba a suceder exactamente, pero Jesús los ve y todavía con ese corazón de pastor hacia ellos le dice: tranquilos, Juan 14:1, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Y luego les habla de la promesa de la herencia eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ya saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este pasaje me es muy familiar porque tiene que ver con mi propia conversión. Cuando en ese evento donde conocí al Señor, o que Él se reveló a mi vida, yo caí a tierra y caí en un éxtasis profundo y entonces se me puso en la mente, no sé si fue sueño, si fue visión, si fue revelación, pero vi con letras doradas: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me quedó tan grabado y me sorprendí tanto cuando después lo encontré en la palabra de Dios, que es un pasaje de la Escritura, la que Dios me reveló a mí en su misericordia cuando decidió llamarme a su camino. Y aquí nos da esa gran enseñanza que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y luego dice: Él es la verdad. Lo que posteriormente en el diálogo con Pilato, lo vamos a ver mañana, el tema central es la verdad y la vida. Él es el dador de la vida, ¿verdad? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Es un pasaje muy discutido porque hay quienes dicen: nadie va al Padre, los que piensan que son más de 2 o 3. Pero aquí dice claramente: nadie viene al Padre, diciéndose a sí mismo, si no es por mí. Y aquí hablando de esa naturaleza obviamente humana de Jesús,
que iba a dar su vida por nosotros, el pan de vida que bajó del cielo, pero luego también su naturaleza divina, porque es la plenitud de la divinidad está en él. Y luego les dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe, desconcertado, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le hace esa hermosa revelación. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí, ¿verdad?, un pasaje por demás unicitario que nos muestra, ¿verdad?, que Dios se humanó en Jesús, pero es el mismo Dios creador de todas las cosas, el mismo que es el Hijo del hombre, el Hijo de Dios hecho carne, pero es el mismo Espíritu que viene y se derrama en nosotros. De hecho, inmediatamente después, en Juan 14:15, promete la venida del Espíritu Santo. Si me aman, guarden mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu que es el compañero, la traducción al español es consolador, pero la palabra original griego es paráclito, paracletos, que es el compañero, es el que está a un lado de él, que acompaña. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, como se refiere a él en la Escritura, es el que está para acompañarnos y cumplir la promesa que Jesús nos hizo. Posteriormente lo veremos en su resurrección. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Su cumplimiento es el compañero, el paracletos que va a estar con nosotros. Dice, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque moran ustedes y estará en ustedes. Está con ustedes, va a estar en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, dijo Jesús, a través de su presencia como espíritu, ya no corporalmente, porque como vamos a ver, el día domingo Él resucita y posteriormente asciende su cuerpo corporal para poder dejar solo la manifestación de su Espíritu Santo. Después de esto vienen una serie de enseñanzas porque Él está dándoles instrucciones precisamente póstumas, y aquí retoma otra vez el tema de la vid. Lo vimos el día lunes cómo Jesús maldijo la higuera, cómo el día miércoles, la higuera se secó, y ahora Jesús retoma el tema de la vid, ya no de esa higuera que se secó, pero diciéndoles, yo soy la vid verdadera, ese fruto que era tan común en los tiempos de Palestina, en las tierras de Palestina. Y dice, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya en un sermón en la segunda iglesia les expliqué a detalle cómo es el proceso de la cosecha, del fruto, de la poda de los pámpanos en la vid. Pero luego les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El pámpano, en el proceso, les voy a decir rapidito esto, en el proceso tiene dos podas. La poda cuando está la viña en seco, sin fruto, se le quitan todos los pámpanos secos para que broten nuevos pámpanos. Y luego cuando ya echa follaje y empieza a echar la flor, los pámpanos necesitan también ser quitados, los más débiles, dejarlos los más fuertes, porque incluso cuando el pámpano ya echa el fruto, se le tiene que sacudir. El pámpano ya es el racimo que contiene la uva, se le sacude y se le tumba la mayor parte de las uvas pequeñitas que tiene, para que puedan las pocas uvas que quedan pues madurar y ser un pámpano con mucho fruto. Si se deja sin sacudir el pámpano, sin limpiar, entonces el pámpano crece todo, echa bolas las uvitas, y entonces es un pámpano deforme que nadie va a comprar, que no se puede consumir, un pámpano que está revuelto, las maduras con las verdes, las pequeñas con las grandes, es un pámpano amorfo. Pero cuando se permite la poda en su tiempo y la limpieza del pámpano, da un fruto hermoso, como los compramos en el mercado. El racimo de uva es un pámpano tratado, ¿verdad?, que fue podado en la época
desde cuando se seca totalmente la planta, en la época cuando empieza a florecer y la época cuando ya tiene fruto. Entonces le dice el Señor, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, porque la palabra, hermanos, también nos sacude, también nos poda, porque nos quita todo lo malo que hay en nosotros para entonces hacer florecer lo mejor, que es lo que fluye a través de la vid. Y le dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podrán hacer. Un hermoso mensaje, ¿no? Obviamente retomando la imagen que traían de la vid maldecida, pero ahora entienden que una vid bendecida es la que acepta que la mano del labrador entre en ella y le quite lo que está de más, le quite lo que le sobra, para poder que fluya la savia de la vid en ella y pueda dar fruto. Luego también nos da un pasaje, Juan 15, 18, acerca del trayecto del cristiano, que es una vida en la que el mundo nos aborrece. A través de la historia, tal vez usted haya tenido situaciones en la vida donde le hayan hecho a un lado por causa de ser cristiano. Todos tenemos tal vez alguna historia. A mí me corrieron de mi casa cuando me bauticé en el nombre de Jesucristo. A mí me negaron un trabajo muy bueno que pude tener acceso a él por el hecho de que le puse que era cristiano. Me dijo, no, aquí no aceptamos cristianos. Ah, bueno, pues ustedes se la pierden, le dije. Y muchas anécdotas tal vez usted puede contar de cómo, aunque no estamos en tribulación, somos rechazados, somos señalados. Y es que el mundo nos aborrece, porque el mundo, con los valores que tiene contrarios al reino de Dios, obviamente se opone. Acabamos de pasar hace meses las marchas del feminismo, donde nos sacudían, ¿verdad?, con su mensaje de odio hacia los cristianos, hacia los hombres también, y promoviendo la promiscuidad sexual, promoviendo el aborto, promoviendo antivalores cristianos y sociales. Y entonces dice el mundo, pero dijo Jesús, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Y esto ya lo había enseñado Jesús, lo retoma como un epílogo al final de sus horas, las últimas horas que tuvo un contacto con los apóstoles. Ya les había dicho, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y después también habla sobre la aparente tristeza que produce cuando está sufriendo oprobio por causa del nombre. Su tristeza se va a convertir en gozo. Juan 16, 20 dice, de cierto les digo que ustedes van a llorar y se van a lamentar, y el mundo se va a alegrar con esto que va a suceder mañana, dentro de unas horas en el calendario hebreo. Pero aunque ustedes estén tristes, le dijo, su tristeza se convertirá en gozo. Su tristeza se convertirá en gozo. Y luego les dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Y es precisamente cuando estás en medio del llanto, del lamento, de la tristeza, hermano, es el mejor momento para clamar. Y es el mejor momento en que los oídos de Dios están atentos a las súplicas de su pueblo. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Después Jesús ora por ellos, una oración llamada sacerdotal, una oración muy especial por sus discípulos y que nos alcanza a ti y a mí, porque dice, oro no solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como les has dado, les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Empieza, miren, pide que la gloria esté en ellos.
que el pueblo de Dios conozca la gloria de Dios. Luego que seamos participantes de la vida eterna. Y luego dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios, otra herencia que tenemos como hijos de Dios. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Protección, van 4. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, santidad. El verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Tenemos una misión que cumplir en el mundo, van 6 cosas. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, perfectos en unidad. 7, Dios pide para que seamos un solo, como un solo cuerpo. Verso 22, portadores de la gloria de Dios. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Y por último, la revelación de su nombre. Verso 26, yo les he dado a conocer tu nombre. Un pueblo llamado de su nombre, un pueblo que conoce la revelación del nombre por excelencia, como Pablo lo dijera posteriormente y detallado en la carta a los Filipenses capítulo 2, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Dios se le había conocido con muchos nombres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Adonai, Elohim, Shabaoth, Jehová, etcétera. Pero luego el Olam, pero luego dice Pablo, pero en la manifestación de Dios como humano para dar su vida por nosotros, se le exaltó a lo más alto y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y al pueblo de Dios se le ha revelado su nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, los que están debajo de la tierra, los muertos, y toda lengua confiese, todo pueblo confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor, la revelación de su nombre. Todo eso pidió por nosotros en el Juan capítulo 17, la oración sacerdotal. Entonces ya de ahí vemos un proceso ya donde termina la enseñanza, cierra el proceso de enseñanza verbal con los apóstoles previo a su crucifixión, y entonces él se va a orar al Getsemaní. Es decir, salen del aposento alto, salen de Jerusalén y se va a Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro, a los hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí vemos la humanidad de Jesús, ¿verdad? Cómo estaba en esa lucha porque sabía que unos cuantos minutos más vendrían a apresarlo, era cuestión de horas. Y entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Ya se estima que aquí debe haber sido alrededor de las 11, entre 10 y 11 de la noche, por todos los eventos que ya vimos. Y yéndose un poco más adelante, dice, se postró sobre su rostro, oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Escritura que Jesús, al orar, también le salían sudor de su frente como grandes gotas de sangre. Un fenómeno ahí médico que explica ahí la medicina, que se vive en procesos de mucha angustia. Alguien puede llegar a sudar sangre y un sudor espeso que tiene que ver con el plasma que se está liberando. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles, pero sí. Ya cuando vino a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. En estas escenas es donde empieza la película que les sugerimos que viéramos esta semana, La Pasión de Jesús, en la versión de Mel Gibson, donde Jesús está orando en el Getsemaní, donde está angustiado, donde incluso ahí le añaden algunas cosas de la tradición en la película de La Pasión, donde hay un diálogo con Satanás ahí, o no en un diálogo, sino que Satanás le está tentando para que deje la obra, ¿verdad? Que deje inconcluso, que no puede, que no vas a seguir, que es demasiado pesado, es muy costoso el pecado de la humanidad, no vas a poder, tratando de desanimarlo. Pero sin embargo, en esa angustia
Dice también la Escritura que descendieron ángeles ahí a estar con él acompañándole. Era algo ya sobrehumano, ya sus apóstoles estaban agotados, no podía ya venirle ayuda de ningún tipo, y entonces vinieron ángeles a estar junto con él en esa oración, como sucede siempre. Ya lo veíamos cuando hay eventos importantes que se desencadenan. Jesús envía su presencia, ¿verdad? Y sus ángeles a ese lugar. El punto es que cuando vino a sus discípulos, verso 40 de Mateo 26, los halló durmiendo y le dijo a Pedro, el líder, siempre, ¿verdad? El líder es al que le llaman la atención. Por eso, ¿verdad? Si tu pastor te llama la atención, gózate, eres líder, ¿verdad? Eres líder. Jesús le dijo a Pedro, porque todos estaban durmiendo, pero se le dije a Pedro, oye Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Y esa reprensión difícil, ¿verdad? Que se acuña mucho en el ministerio de intercesión, ¿verdad? De que cómo la intercesión es pesada, cómo la carne es débil, que tenemos que estar alertas, y sí nos pega cuando nos apropiamos de esa palabra, o sea, que no has podido velar conmigo una hora. Bueno, ahí cada quien tome lo suyo. El punto es, voy un poco rápido porque el tiempo va pasando y necesitamos terminar con los eventos del día jueves, que repito, son los eventos que sucedieron una vez que sonó la trompeta, el shofar, el día jueves de nuestro calendario a las 6 de la tarde, para dar inicio al viernes, el día 14 de Nisan, donde se celebraba la Pascua en sí. Ya era la fiesta de la Pascua la que se estaba celebrando. Acababan de tomar la cena, después de las 6 de la tarde iniciaba la fiesta, y al siguiente día, o sea, a la salida del sol, porque se cruzaba la noche en el día hebreo, pues iba a ser sacrificado el cordero de la Pascua. Eso lo vamos a ver mañana. Pero ¿qué pasó también esa noche? Dice Mateo 26:47 que cuando él aún hablaba, es decir, que estaba en oración, en esa oración angustiosa, vino Judas, uno de los 12, y una gran multitud con él, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Recordemos, el día de ayer ya Judas había hecho el negocio, ya le habían pagado, ¿verdad? Y el Sanedrín estaba ansioso de que la aprehensión de Jesús fuera miércoles o el jueves, es decir, que no fuera durante la fiesta de la Pascua, fue en la noche previa, y eso era precisamente como estaba estipulado todo el plan. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, a ese es prenderle. Se acercó a Jesús Judas y le dijo: salve, maestro. Y ahí tenemos una escena muy triste, muy fuerte, porque llega y besa a Jesús. Entonces Jesús dice, Lucas 22:48, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Imagínense qué fuerte para alguien que estuvo ahí 3 años y medio, para alguien al que se le dio toda la confianza, para alguien al que se le entregó los dineros incluso de la misión. Y luego le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mateo añade en 26:50 y dice, amigo, ¿a esto vienes? Termina ese corto diálogo con Judas. Judas no responde nada. Entonces vinieron, echaron mano a Jesús, le prendieron, lo arrestan. Pero bueno, Juan da un poco más detalle, porque cuando Judas le da el beso y le dice Jesús en el registro de Mateo, ¿a qué vienes? ¿A esto vienes? Entonces Juan en el capítulo 18, verso 4 dice, Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo, ¿a quién buscan? Ya no dirigiéndose a Judas, sino a los soldados que venían ahí. Y le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús le dijo, yo soy.
Judas, dice, el que le entregaba estaba también con ellos, pero luego dice Juan, verso 6 del capítulo 18, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto solo lo registra Juan. Qué importante detalle, porque yo soy es uno de los títulos de Dios. Es el nombre impronunciable de Dios, que ahora lo traducimos como Jehová o Yahvé. Es el tetragramaton, yo soy el que soy. Y él les estaba diciendo, también revelándose como Padre, como le había dicho momentos antes con Felipe, perdón. Y ahora les dice, yo soy. Y cuando les dice yo soy, por el nombre de Dios que implicaba, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, posteriormente, Mateo 26, 51, uno de los que estaban con Jesús, que sabemos que fue Pedro, extendiendo su mano sacó una espada. Recordemos que Pedro había pertenecido oficialmente a la secta de los celotes. Ese era un partido político que buscaba derrocar el imperio romano por la fuerza. Él había pertenecido a ese complot que se estaba maquinando en el pueblo de Israel para vencer y deshacerse de la bota romana. Y pues al parecer siempre estuvo la espada clavada ahí. Andó a los 3 años y medio con la espada, o no sabemos si la tomó ya ese día por miedo a lo que iba a pasar. Lo cierto es que tomó la espada y extendiendo la mano y se le echó encima a uno de los soldados, a un siervo, un soldado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. La tradición dice que se llama Malco, ¿no? Pero bueno, el punto es que le cortó la oreja y Jesús le respondió, dejen esto, dejen hasta aquí. Tocando la oreja la sanó, y Jesús le dijo a Pedro, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada padecerán. Y luego le aclara también, ¿no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 2 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora Jesús dijo a la multitud, entonces ya Pedro suelta la espada, como contra un ladrón han salido con espadas y palos a prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no se atrevieron a prenderme. Pero para todo esto es hecho, le dijo, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en ese momento los discípulos, dejándole, huyeron. Todos se fueron. Una vez entonces que aprendieron a Jesús, empieza un proceso ya muy duro, muy difícil, porque ahora los soldados, Lucas 22, 63 da testimonio de esto, que custodiaban a Jesús, se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaban los ojos, todo esto, mira, lo aprendieron ahí en el Getsemaní, pero ahí de Getsemaní lo llevaron ante Anás. No sé si podemos poner allí el mapa, pero para que veamos cómo está el asunto. Ahí a la extrema derecha, si usted ve el mapa, está lo que es Jerusalén y está el templo a mano derecha, y ahí donde está el número 1 y 2, esa es la puerta que da a la entrada de la puerta del templo llamado La Hermosa, donde sanaron, ya decíamos, esto sanó Jesús donde sanaron Pedro, y Juan al paralítico en la puerta. Entonces Jesús estaba en el monte de los Olivos, que está a la extrema derecha, afuera, frente al templo. De ahí lo aprenden y lo llevan por la parte sur de la ciudad. No lo meten por la puerta del templo, lo meten por atrás y llevan hasta abajo, hasta una puerta llamada de Tecoa, en el extremo sur de la ciudad, una puerta de la ciudad. Recuerden que Jerusalén tenía 12 puertas, pues esta era otra de las puertas, la puerta de Tecoa. Por ahí entra por ahí. En todo ese trayecto, dice la Escritura, mientras iban en ese trayecto, a Jesús lo iban golpeando, lo iban vendándole los ojos, lo golpeaban en el rostro, le preguntaban burlescamente diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Muchas blasfemias decían contra él. Todo eso sucedió en ese trayecto, miren, y fueron bastantes, es alrededor de 2 kilómetros, ahí tranquila la mano, todo ese trayecto para pasar por la puerta.
y luego llevarlo a donde dice, si pueden ver el número 3, frente al anfiteatro que está fuera de la ciudad, ahí está la casa de Anás, en el Sanedrín. Entonces Jesús es llevado a la casa de Anás, y quiero aclarar este punto porque Anás no era el sumo sacerdote en turno, el sumo sacerdote en turno era Caifás. Anás era suegro de Caifás. Por eso dicen que lo peor que te puede pasar es que tengas un gobierno donde esté el suegro y el yerno, ¿no? Pero bueno, Anás lo llevaron ante él porque él, que estaba orquestando y ayudando a Caifás, que era más novato en todo este asunto. Caifás había dicho algunas cosas, pero Anás tenía mucho poder. No era el sumo sacerdote en turno, pero la tradición dice que tenían mucho respeto por él porque había hecho un buen trabajo como sacerdote. Y lo llevaron primero ante Anás, es el primer interrogatorio. Eso sucedió en la noche. En ese interrogatorio lo llevan ahí la compañía, el tribuno, los alguaciles de los judíos que prendieron a Jesús, lo ataron, lo llevaron primero a Anás, dice Juan 18:13, porque era suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y en el Juan 18, Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 19, el sumo sacerdote Anás, no el que estaba en turno, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. La principal preocupación de Anás era la doctrina de Jesús. La preocupación de Caifás era lo que representaba en contra del templo, pero Anás estaba más enfocado en la doctrina. En Juan capítulo 18, vamos a ir a la escritura porque ya con esto es donde termina el día jueves. Lo llevan ante Anás. Y luego, mientras está ese interrogatorio, el sumo sacerdote le pregunta acerca de sus discípulos y su doctrina. Y Jesús le respondió: yo manifiestamente, verso 20 del capítulo 18 de Juan, he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde tú enseñas, donde siempre se reúnen los judíos, y nada les he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Ellos sabrán lo que yo dije. Y cuando dijo esto, dice, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y le respondió Jesús: si he hablado mal, da testimonio del bien, y si bien, pues ¿por qué me hieres? Y bueno, Anás no continuó el interrogatorio. Anás sabía que no era legal lo que estaba haciendo porque él no era el sumo sacerdote, no había convocado mucha gente, estaban en su casa. Y entonces Anás envió atado a Jesús a Caifás, el sumo sacerdote en turno. Para eso pasó toda la noche, o el resto de la noche, porque esto sucede alrededor de la medianoche. Entonces Jesús estuvo encadenado alrededor de 5 horas, estuvo encadenado en el patio trasero del templo donde estaba oficiando el sumo sacerdote Caifás. Esto sucedió en la casa de Anás. De la casa de Anás fueron a la parte trasera del templo donde tenía la casa el sumo sacerdote, la casa pastoral, por así decirlo, y ahí para recibir su segundo interrogatorio. Mientras estaban en la casa de Anás, entonces es que Pedro niega a Jesús. Eso culmina con este día. Simón Pedro, que seguía a Jesús, estaba a la puerta, y entonces ahí una serie de acusaciones en su contra, lo llevan a negar 3 veces al Señor para entonces escuchar el canto del gallo. Y con esto termina los eventos del día jueves de nuestro calendario, porque ya lo que sigue es el día de mañana. Veremos lo que ya sucedió
dentro de la fiesta de la Pascua. Recuerden que empieza hoy a las 6 de la tarde la Pascua. Todo esto sucedió de las 6 de la tarde en adelante, lo que hemos narrado, y continúa. Inicia muy temprano a las 6 de la mañana, en cuanto sale el sol, a la hora primera, con Jesús de los calabozos del templo es sacado para llevarlo a la casa y al lugar donde se reúne el Sanedrín, ya ahora sí oficialmente presidido por Caifás. Y bueno, y ahí entonces ya continúa la historia. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Para cerrar, sé que ha sido un poco extenso, gracias por la paciencia que me han tenido, pero bueno, aquí, hermanos, por un lado tenemos que considerar que el Señor ha iniciado un nuevo pacto. El Señor, con el derramamiento de su sangre, que lo verá culminado con el sacrificio del Cordero Pascual en el día viernes de nuestro calendario, el día 14 de Aviv, el corazón de la Pascua, el derramamiento de la sangre inocente en el altar del templo. Jesús iba a ser sacrificado, pero Él estaba anunciando ya un nuevo pacto. Tú y yo, hermanos, somos el nuevo pueblo de Dios, somos los que tenemos los designios y la misión de Dios en nuestras manos. Ya no es Israel. Yo no estoy en contra de ese pueblo, Dios tenga misericordia de ellos, pero no somos mesiánicos, no estamos esperando la redención de Israel para que suceda la nuestra. La iglesia, el pueblo de Dios estipulado por el nuevo pacto en su sangre. También aprendemos, hermanos, a que debemos de servirnos unos a los otros. El gran mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Y vaya que Jesús dice, nos amó hasta el fin. Jesús nos amó de una manera total, en una entrega total. Así debe ser el amor entre cristianos. Debemos de perdonarnos, de amarnos, de respetarnos, de soportarnos. Debemos de estar en esa actitud de servicio el uno al otro. Somos siervos, deudores el uno al otro, tipificado en el lavatorio de pies. Y bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo Dios. Es el único camino hacia Dios. Él es el Espíritu Santo. Tenemos que estar pegados a Él como el pámpano a la vid. Tenemos que entender de que no le vamos a caer bien a todos, sobre todo el mundo, ¿verdad? El mundo nos va a aborrecer, hermanos, pero confiemos en el Señor. Nuestra tristeza se va a convertir en gozo. La oración sacerdotal, hermanos, de lo más rescatable de este día jueves, como el Señor ora por nosotros, intercede por nosotros. Como dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, pidiendo vida eterna, pidiendo que conozcamos a Dios, pidiendo protección, pidiendo nuestra santificación, empoderándonos para la misión, pidiendo por nuestra unidad, concediéndonos ser portadores de la gloria de Dios y revelándonos su nombre. Luego en el Getsemaní aprendemos, hermanos, que lo mejor que podemos hacer en tiempos de angustia es orar. Es orar al Señor. No has podido velar conmigo tan solo una hora. Y bueno, hermanos, ya lo demás es la historia de todo el injusto juicio que empieza en contra de Jesús. Esto lo vamos a ver ya el día de mañana. No se pierda el devocional de mañana porque va a estar más intenso. Ya el Sanedrín tiene a Jesús en sus manos y va a hacer todo lo posible por lograr su cometido, por obtener el documento de la condena de Jesús de parte del procurador Poncio Pilatos. No se pierda mañana, hermanos. Vamos orando para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias porque este día, Señor, marca una noche muy difícil para ti en la historia de la salvación. Una noche, Señor, en la cual sufriste, Señor, la traición de uno de tus discípulos, traicionándote con un beso, Señor. Esta noche, Señor, una noche como hoy, también estuviste en el huerto del Getsemaní solo, Señor, orando por nuestra redención, orando para que tú pudieras seguir adelante en el proyecto de salvación y dar tu vida por nosotros, aún al precio tan alto que tuviste que pagar, Señor, aún recibiendo ese trato injusto que ya desde la medianoche del día de hoy empezaste a recibir un maltrato de parte de la guardia del Sanedrín, Señor, y mañana es algo horrible lo que pasa contigo físicamente, humanamente hablando,
pero la gloria de esto es que lo hiciste por amor a mí, lo hiciste por amor a nosotros. Señor, te estaremos profundamente agradecidos el resto de nuestra vida y por toda la eternidad por habernos hecho tus hijos, por habernos dado la oportunidad de que aceptáramos esa sangre del nuevo pacto, por habernos sellado, Señor, con esa sangre como el nuevo pueblo de Dios. Gracias te damos, Señor. Permítenos en medio de esto estar viviendo, recordando esta semana de la pasión, Señor, con mucha devoción y recordando, Señor, también y asentando firmemente nuestras raíces de fe en tu sacrificio en la cruz, en tu muerte, tu sepultura y tu resurrección. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Los esperamos mañana, misma hora, mismo canal, más o menos, ahí poquito antes, poquito después. Síganos ahí en las redes. Que Dios les bendiga y les guarde. Ánimo, les amamos en Cristo.